Nutrientes en el agua, fósforo y nitrógeno. A lo largo del video hablaremos acerca de las generalidades del nitrógeno y el fósforo, su presencia en fuentes hídricas, las altas concentraciones, tanto las causas como los efectos, y también hablaremos acerca de los procesos de medición y remoción que son utilizados para estos elementos esenciales. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora vamos a hablar de la presencia, principalmente en el mar, del fósforo y del nitrógeno, y también de algunos efectos que causa que el ser humano esté depositando mucho más de estos compuestos de los que el medio mismo puede asimilar. Empezando con el fósforo, debemos saber que es un nutriente esencial que se encuentra en muchas macromoléculas, incluidas las del ADN de los seres humanos y de otros organismos, aparte de ser un compuesto que regula el crecimiento y que regula la mayoría de procesos vitales existentes en también diferentes organismos. Por otra parte, el ciclo del fósforo, comparado con otros ciclos bioquímicos como pueden ser el del agua, el del carbono o incluso el del nitrógeno, es mucho más lento. Esto ¿qué quiere decir? Que el fósforo es un nutriente limitante, un nutriente escaso y que por ello también termina restringiendo el crecimiento en diferentes ecosistemas y en diferentes organismos. Para entender por qué es lento, debemos saber que los compuestos fosfatados se encuentran en rocas sedimentarias y que a medida de que éstas se van meteorizando o desgastando con el tiempo, el fósforo se convierte y se va filtrando lentamente hacia el suelo y aguas superficiales. Por otra parte, aunque son fuentes mucho menos significativas que la de las rocas sedimentarias, existen como pueden ser la ceniza volcánica, los aerosoles, el polvo mineral, entre otros, que también pueden ser emisoras de estos fosfatos. Cuando estos fosfatos se encuentran libres, las plantas pueden absorber los compuestos fosfatados del suelo y transferirlos a los animales que se las comen. Cuando las plantas o animales incluso excretan desechos o mueren, los fosfatos pueden ser absorbidos por los organismos o pueden regresar al suelo o incluso pueden ser transportados por escorrentía hacia ríos, lagos y océanos, en donde allí son absorbidos por organismos acuáticos, los cuales cuando mueren o sus desechos terminan hundiéndose hasta el suelo oceánico y formando capas sedimentarias. Estas capas a lo largo de diferente tiempo, de demasiado tiempo, pueden moverse del océano a la tierra. Este es un proceso geológico llamado levantamiento y allí volver el ciclo de nuevo a ocurrir. Sin embargo, esto es demasiado tiempo para que ocurra. Teniendo en cuenta eso, el fósforo actualmente ha pasado de ser un nutriente a ser un contaminante global. Esto por causa del ser humano, ya que podemos saber y concluir diferentes cosas. Primero, que si la proporción sube, también termina alterando la capacidad de crecimiento y de mantenimiento de las funciones vitales de diferentes organismos. Y que aparte de eso, el ser humano, por vertimiento continuo de detergentes, pesticidas, fertilizantes, entre otras y muchas cosas, termina alterando una proporción que existe entre nitrógeno y fósforo, existiendo más fósforo. Esto es difícil porque pues sabemos que las especies han evolucionado para vivir en esas condiciones en donde el fósforo es menor. Cuando esto pasa, pues termina alterando la mayoría de formas de vida y las especies terminan o acumulando mayores cantidades de fósforo y esto causando pues dificultades tanto en el funcionamiento del ecosistema, en el funcionamiento de los organismos, de las poblaciones y por consiguiente dificulta la conservación y reduce principalmente la calidad del agua. Ahora vamos a hablar del nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente necesario para el crecimiento de las plantas y también importante para diferentes procesos vitales de los organismos. Cabe mencionar que todos los seres vivos almacenan grandes cantidades de nitrógeno orgánico en forma de proteínas y también pues vuelven nuevamente al suelo con los excrementos. Actualmente el nitrógeno se encuentra de forma natural y es muy abundante. Sin embargo, como es bien sabido, contaminación de nitrógeno se ha introducido más cantidades de nitrógeno, venga a ser por diferentes procesos industriales, por agricultura e incluso por ganadería que pueden causar diferentes procesos. Entre ellos, cuando estos compuestos llegan al agua, por bien sea escorrentía, lluvia, entre otras cosas, terminan causando una eutrofización. Aunque no es solo el nitrógeno, también puede ser causado por el fósforo, ya que la mayoría de fertilizantes tienen estos dos compuestos. La eutrofización causa el crecimiento desmedido de algunas especies de algas en la superficie, lo cual impide el paso de luz, causa que estas algas no realicen fotosíntesis y acaba perdiendo el agua casi todo el oxígeno. Cuando las algas mueren y son descompuestas, se utilizan grandes cantidades de oxígeno en ese proceso, lo cual aumenta el uso del oxígeno y disminuye los niveles de oxígeno disuelto y conduce a la muerte por hipoxia o falta de oxígeno de organismos acuáticos como pueden ser los peces y los moluscos. Actualmente estas zonas que han muerto por hipoxia se llaman zonas muertas y lo preocupante del caso es que han venido en aumento en los años. El nitrógeno y el fósforo son nutrientes importantes, sin embargo, que el ser humano esté depositando más de estos compuestos está afectando los ecosistemas, la biodiversidad. Poco en lo que dijo mi compañera Tania previamente, vamos a hablar del nitrógeno, que forma el 78% de la atmósfera terrestre. Es un elemento esencial para la vida y también puede ser un limitante del crecimiento, por ejemplo, de las plantas. Es un elemento poco soluble en agua y lo encontramos en muchas formas, por ejemplo, como nitritos, nitratos, amoníacos, en forma gaseosa y, por ejemplo, en una de las formas que se encuentra en el cuerpo, como urea. Esto es posible gracias a las bacterias fijadoras de nitrógeno que van a tener un poco más de sentido acá en el ciclo de nitrógeno. El ciclo empieza con el nitrógeno en forma gaseosa. Este cae al suelo
ya sea por procesos como la lluvia. Allí en el suelo es convertido en nitrógeno aprovechable para las plantas gracias a, pues como les dije previamente, las bacterias fijadoras de nitrógeno. Allí, cuando es aprovechado por las plantas, entra a las redes tróficas y como sale también como desecho metabólico, ya sea como la orina o cuando mueren los animales, y este nitrógeno vuelve al suelo. Cuando vuelve al suelo, pasa por un proceso de amonificación hecho por bacterias y hongos, y eventualmente ese amoníaco va a volverse amonio. Cuando es amonio, puede transformarse ya sea en nitritos o en nitratos. Y estos dos productos eventualmente van a sufrir un proceso de desnitrificación, eh, convirtiendo el nitrógeno nuevamente en su forma gaseosa y volviendo a la atmósfera al inicio del ciclo. Como dato curioso, en Colombia, para que el agua sea considerada potable, no debe superar unos niveles de nitritos y nitratos superiores a los 10 miligramos por litro. ¿Qué se dan las altas concentraciones? Las altas concentraciones se dan por dos razones: causas naturales y causas antropogénicas. Las causas naturales son la disolución atmosférica, los depósitos geológicos que son ricos en estos materiales, escorrentías superficiales y subterráneas, también la fijación de organismos procariotas y por último la descomposición de materia orgánica. Por otro lado, dentro de las causas antropogénicas, estas son provenientes tanto de los usos domésticos como los industriales, así como la deposición atmosférica, que es el fruto de la contaminación del aire. El método de Kienda. Este método determina el contenido de nitrógeno en muestras tanto inorgánicas como anorgánicas. Puede usarse en aguas residuales, suelos y otras muestras. El método consta de 3 etapas. La primera es la digestión, de segundas va la destilación y de terceras la valoración. Durante la digestión se rompen todos los enlaces de nitrógeno y son convertidos en iones de amonio. Para esto, el carbono orgánico junto al hidrógeno forman dióxido de carbono y agua, lo que permite entonces que la materia orgánica se carbonice, dando paso a la formación de una espuma negra. Luego, la espuma se descompone y se convierte en un líquido claro, el cual es un indicador de que la reacción química ha terminado. A continuación, la muestra se mezcla con un ácido sulfúrico a una temperatura de 350 y 380 grados Celsius. Se añade después sulfato de potasio para aumentar la ebullición del ácido sulfúrico y además algunos catalizadores que aumentan la velocidad y la eficacia. Una vez terminado esto, se deja enfriar la muestra, se diluye con agua y se continúa con la etapa de destilación. Básicamente, durante este proceso, el amoníaco o NH3 es destilado y recogido en un recipiente receptor. En este proceso, los iones de amonio se convierten en amoníaco, y esto es mediante un álcali. El amoníaco es arrastrado a un vaso receptor por medio de una corriente de vapor de agua. Continuamente, el vaso receptor para el destilado se llena con una solución absorbente para capturar el gas de amoníaco disuelto. La solución absorbente más común en este caso es el ácido bórico, que es en solución acuosa de 2 a 4%. El amoníaco también es capturado cuantitativamente por la solución de ácido bórico formando iones solvatos. Finalmente, en la etapa de valoración, la concentración de los iones de amonio capturados se determina por medio de 2 tipos de valoración. Una es la directa, que es cuando se utiliza el ácido bórico como una solución absorbente y posteriormente se lleva a cabo una valoración ácido-base, en la cual se utiliza una solución estandarizada de ácido sulfúrico y además una mezcla de indicadores. El rango de la concentración puede variar entre 0.01 a 0.5 N, dependiendo también de la cantidad de amonios presentes. El punto final de la valoración también se puede determinar potenciométricamente con un electrodo de pH. Por otro lado, la valoración indirecta o por retroceso se utiliza cuando la solución valorada del ácido sulfúrico es una solución absorbente. El ácido sulfúrico residual, es decir, ese exceso que nos reacciona con el amoníaco, se valora en una solución estandarizada de dióxido sódico y la cantidad de amoníaco se calcula por diferencia.
Último, pero no menos importante, ahora vamos a hablar de la remoción del fósforo y del nitrógeno del medio y de aguas residuales. Para eso debemos hablar de dos tipos de medidas. Primero están las medidas de prevención, que son aquellas de evitar que los fertilizantes antes que todo lleguen a estos ecosistemas. Esto pues tomando medidas serias con las industrias, evitando que desde los hogares se depositen estos tipos de fertilizantes e incluso muchas cosas más. Por otra parte están las medidas cuando ya el problema está. ¿Eso qué quiere decir? Que necesitamos quitar ese fósforo de las aguas en las que se encuentran. Hay diferentes tratamientos, uno de ellos para el fósforo es los precipitados químicos, en donde se utiliza un coagulante y se mezcla con agua residual y allí, pues, después de ciertas reacciones químicas, se reduce el fósforo. Algunos de los más utilizados son los iones de metales multivalentes, como son el calcio, el aluminio y el hierro. Por otra parte, también otra manera son los sólidos biológicos. Los sólidos biológicos son incluso más baratos debido a que no se necesitan sustancias químicas y lo que se genera es que diferentes organismos terminen consumiendo el fósforo y utilizando para el crecimiento del mismo. Por otra parte, hablando del nitrógeno, en el nitrógeno tenemos dos etapas para la eliminación. Está primero la nitrificación y segundo la desnitrificación. En esta se utilizan bacterias de nitrosomas y nitrobacter y son muy importantes, aunque son muy sensibles a diferentes factores. En la etapa de desnitrificación se va reduciendo el nitrato a nitrito y posteriormente a nitrato de gas, y de esta manera pues se reduce el nitrógeno que hay presente en el agua.